Bueno, pues viene no, ya estamos sufriendo importantes rachas de viento, pero va a incrementarse a lo largo del día de hoy lunes y también del martes. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, Jorge, buenas tardes, tardes. ¿cómo estamos, don Pedro? Muy bien, acalorado, pero con el viento parece que se pasa mejor. Pues sí, porque aquí podemos alcanzar temperatura, Andrés, buenas tardes, de más de 30 grados a partir de mañana. Pues sí, buenas tardes, sí, parece que sube el viento y sube la temperatura también. El viento amanecerá mañana por la tarde-noche, pero sí, hay más calor. Y viene también, porque aquí lo tenemos todo, la calima, la tierra, aunque es en altura, pero las previsiones es que en Lanzarote y Fuerteventura, precisamente, buenas tardes, Valentín Aullané, buenas tardes, Jorge. Puede ser más, digamos, la presencia puede ser más activa. Yo creo que ya hay un poco de calima ¿Ya hay un poco ya? Sí, porque hay un bochorno fuerte también en el día Yo de hoy. desde que empiezo a notar la garganta lo noto sí. rápido, lo noto. Bueno, los que realmente están viviéndolo muy mal, lo que están pasando muy mal es en Venezuela con ese terrorífico terremoto que lleva ya 5 días, mucha gente desesperada, no se encuentra a muchas de las personas desaparecidas, se hablan, según qué fuente, algunos de 20.000, 30.000 desaparecidos, se hablan ya de 2.000, casi 2.000 muertos. De españoles ya son 17 los españoles que se han encontrado muertos, 3 canarios. Y precisamente queremos hablar, Pedro, ¿Sí? con Javier Medina, que es el secretario de organización de Coalición Canaria en Venezuela. Y queríamos hablar porque también, evidentemente, ha vivido ha vivido directamente esta catástrofe, que él vive en Caracas, si no me equivoco, porque Caracas también fue una de las ciudades muy afectadas. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes por allá, buenos días por aquí. ¿Cómo están? Bueno, pues aquí estamos. Realmente ustedes son los que realmente tienen que estar pasándolo muy mal, porque ustedes saben que nosotros somos también medio venezolanos, como ustedes son medios canarios, ¿no? Y en este caso, tú eres de descendientes canarios directos, tengo entendido. Bueno, antes de nada, ¿cómo está tu familia y cómo estás tú? Bueno, como dice, mi familia bien, gracias a Dios. Tuvimos que salir del apartamento porque hay algunas grietas después del terremoto. Pero estamos en casa de una hija que es un sitio un poquito más alejado donde se siente menos, ¿no? De hecho, ahorita a las 7 de la mañana aquí, hace 1 hora y media, hubo otro temblorcito de 5.1. Oh. Entonces la gente todavía con el susto, tiene muchas réplicas seguidas, las madrugadas, mucho, con menos intensidad, pero la gente, bueno, apenas se mueve algo, tú sabes, ¿no? Ya la gente con este susto todavía en el cuerpo. Evidentemente, debe tenerlo porque lo tengo yo y lo estoy, solo de oírlo, lo que me estás contando, Javier, pues ya se mete el miedo, porque cada uno tenemos que ponernos en el lugar de ustedes, ¿no? De cada de esas personas, de esa familia, que uno han perdido a su hijo, el otro a su abuelo, el otro a su nieto, algunos han perdido a toda la familia, ¿no? Sí, no, demasiado. La zona de Caracas, varios edificios, bueno, ya ustedes lo habrán visto, gente desaparecida, gente que no se sabe, pero bueno, nada. Igual que en La Guaira fue el sitio más afectado. Ahí, lamentablemente, falleció la delegada del gobierno de Canarias. Está con nosotros, trabaja con nosotros, una luchadora, trabajadora, una mujer capaz de todo, y creo que tiene mucho más que dar, pero bueno. Porque tú, Javier, Sí, muchas. tú trabajas en la oficina de lo que se llama la oficina central del gobierno de Canarias en Venezuela. No, yo no trabajo en la oficina. Yo soy el secretario de organización del partido, Coalición Canaria. Sin embargo, nosotros tenemos otro trabajo por otro lado. Pero en la oficina sí está, la delegada sí falleció. Ya. Por cierto, ¿hay alguna comunicación del gobierno de Canarias, de ayuda directa de Canarias para Venezuela? Total. Desde el principio, a través de don Clavijo, el presidente, y ella, el director de inmigración, se han puesto, de hecho, aquí tenemos más de 22 entidades canarias que hemos estado en reuniones constantes. De hecho, a las 9:15 tenemos otras que están pendientes, donde están los canarios. Nosotros estamos trabajando a nivel nacional, donde están nuestra gente, cómo podemos ayudarlos, medicinas tenemos,
centros españoles y canarios abiertos con médicos y con medicina y con alimentos, con centros de acopio, lo que es con ropa para la gente que le haga falta, alimentos y todo eso. El gobierno de Canarias sí, con nosotros ha estado realmente desde el principio y bueno, eso acá ratico el director de Migración José Telle, que es el que le lleva las cosas a don Clavido, siempre estamos en contacto. El problema que hay, por lo que estoy leyendo, yo no estoy allí evidentemente, es que hay un poco de desorganización, que es lógico después de una catástrofe de este nivel, ¿no? Y la coordinación, por lo visto, pues no es la mejor. Y muchas veces la ayuda, si no se hace de manera planificada y organizada, a veces pues no surge efecto. ¿Está ocurriendo eso? Sí, mira, lamentablemente así, yo creo que, a ver, ha habido mucha gente de afuera a ayudar, del exterior, mucha gente humana, familiares, todo el mundo quiere ayudar. Y entonces el control es muy difícil mantener. ¿Ok? En La Guaira, que todo el mundo bajó a ayudar, pero a veces estorban, ¿no? Antes de estar ayudando. Sin embargo, bueno, todo el mundo con ganas de ayudar a la gente, al venezolano, al que vea, a levantar lo que hay que levantar con las manos, como sea. Claro, ya se están tratando de organizar un poquito más esto y maquinaria para levantar lo que son losas y piedras de alto tamaño. Y bueno, nada, eso es lo que por el desorden que se arma un poquito, ¿no? Bueno, como te dije, nosotros por el lado canario, de las 22 entidades, estamos llevando un patrón, tenemos listas de las personas, nos estamos ubicando y todos aquellos canarios que necesiten atención médica. Tenemos el Hogar Canario Venezolano en Caracas, tenemos la Hermandad Gallega de Venezuela, tenemos varias entidades en el interior que pueden llegar sin ningún problema para que sean atendidos. Mi compañero Pedro Martín quiere hacerte una pregunta. Javier, buenas tardes. Primero, lamentar las circunstancias por las que estamos hablando y segundo, supongo yo que como todo el mundo, mandarles toda la fuerza y toda la solidaridad que seamos capaces de transmitirles. A mí me gustaría preguntarte por la esperanza que pueden tener ustedes ante las muchas personas desaparecidas que desgraciadamente todavía se encuentran. ¿Hasta cuánto se puede mantener esa esperanza y cuándo será el momento de cambiar el chip desde su punto de vista para empezar a pensar en el día siguiente, desgraciadamente? La reconstrucción, vamos. Claro, te entiendo. ¿Cómo estás, Pedro? Es un gusto. Bueno, aquí la esperanza, como dicen muchos, en el último se pierde. Nosotros estamos trabajando, a ver, día a día. Día a día, pensamos siempre que es el mismo día. Buscamos, la esperanza no la perdemos. Sin embargo, bueno, hay horas que pasan, cada hora es un minuto de vida menos de las personas que están realmente debajo de las losas y todo ese tipo de escombros. Pero bueno, uno con la esperanza la mantenemos en vida hasta que se recupere las personas y hasta que realmente los expertos en esa materia son los que saben, ellos dirán. Pero mientras tanto, todos los días, temprano, de noche, de día, estamos trabajando para buscar a nuestra gente y tenerla con nosotros. Bueno, Javier, simplemente para que sepa, también creo que tu amigo César Martínez, pues hoy se reunía con el Cabildo de Lanzarote, con las autoridades de la isla, precisamente porque van a coordinar esas ayudas que a partir del jueves y viernes creo que se va a ofrecer para que la gente de Lanzarote pueda aportar la ayuda que quiera y poder el Cabildo planificar la logística para que llegue a buen puerto esa ayuda del pueblo de Lanzarote. Javier, mucha suerte. Muchas gracias. Porque mucha fuerza. Y mucha fuerza porque de verdad que lo sentimos todos. Nos ponemos en el lugar de todos los venezolanos. Un pueblo fuerte que ha pasado fue un pueblo muy... La verdad que yo siempre lo digo, fue cuando todo el mundo hablaba de la Venezuela, ¿no? Hablaba de la Suiza, de ese país rico y que por desgracia ahora no está en esas condiciones. Pero eso ya habrá tiempo de hablar, que es de política. Muchas gracias y un abrazo, amigo. Gracias, Jorge. Gracias, Pedro. Bueno, aquí estamos, cualquier cosa, cualquier otro contacto que tenga. Muchas gracias. Venga,
Un abrazo fuerte. Bueno, Javier Medina es secretario de organización y es uno de los afectados, se ha tenido que ir de su casa porque evidentemente, Andrés, es que tú imagínate, ¿no? Que ahora donde estamos nosotros, en un hotel como el Arrecife Gran Hotel, hay un movimiento de este tipo y te asusta. Y estaba hablando de escala de 4,5, que allí 4,5 lo ven como algo... En fin, que no es la primera vez que ocurre, 4,5. 5,1 dijo. 5,1. Un temblorcito. Sí, Es un temblorcito, claro. sí, En claro. comparación con... De ahí a con los el 7,5. claro. Hombre, Bueno, es verdad que eso tú antes lo decías, Sí. el otro día se triplica o se cuatriplica cada vez que aumenta un punto. Yo estaba pensando, digo, porque tampoco la verdad que al hombre uno no le quería tampoco aturullar, pero sí es verdad que, porque ese tipo de construcción, ¿no? Parece como que los edificios esos ya de mayor volumen, porque el otro día César Martínez decía que vio en las imágenes de los informativos internacionales de cómo cayó uno de los edificios que eran próximos a su casa. Entonces, y le digo, pero ¿cuánto me dice? 6 o 7 plantas, algo así me dijo. Digo, como una estructura, porque por ejemplo en Chile, en otros sitios de numerosos... Pero lo han explicado, ¿eh? ¿Por qué? Entiendo que es un tipo de construcción... endebles tienen mucha falta de ferralla, de hierro, ¿no? De la estructura, y el cemento, lo que utilizan, la argamasa que utilizan ellos para unirlo es de muy mala calidad. Claro, tiene que ser eso. No, además, con y ningún tipo- después y que no están preparados y que no para están eso. preparados, porque hay en Japón, por ejemplo, Sí, pero ellos están preparados en para Japón En Chile no, también. no solo están preparados, sino que después tienen un plan de evacuación, un plan de reconstrucción, tienen todo planeado. Por lo oído estos días, ¿no? Pero ya lo sabíamos, pero es algo increíble. Claro, en este país, Venezuela, donde se está viviendo pues realmente con dificultades ya de por sí, donde hay una ostensible miseria en una gran parte de la población precisamente y los servicios públicos no funcionan adecuadamente, pues realmente es muy complicado. Es que estamos viendo que fue devastador, cómo cayeron como soldaditos de plomo esos edificios. No, pero por eso digo, lo que quería comentar y termino, es que es como una trampa mortal perfecta, porque yo me acuerdo uno, no sé si fue en Irán o algo así, donde murió muchísima gente, 2000 y pico personas. Pero claro, caían viviendas de 2, 3 plantas, autoconstrucción de aquella manera, pero claro, aquí, miren esos edificios, son altísimos. Son bloques de vivienda. Claro, bloques. bloques. ¿Cuánta gente vive? A lo mejor viven 150 personas en Y cada uno de después ellos. la diferencia, por lo visto, las construcciones que hace el gobierno, que son también de mucha menos calidad que las que vende la propiedad privada o la empresa privada. Pues suele ocurrir. También, suele suele ocurrir. ocurrir también. Bueno, no Hombre, sé, esperemos que las Darganas no, y esperemos sobre todo que no hayan terremotos. Valentín, no sé si quería decir algo más porque tengo que pasar a otro tema. Sí, no, estaba pensando que en las cifras de desaparecidos que fluctúan, ¿no? Entre 30 y pico mil o 50.000, se ¿no? decía ayer, por ejemplo. Sí, ayer yo vi Es una decir, cifra oficial, no oficial, son páginas como oficiales. Sí, gente que se va registrando claro, hay varias, a sus desaparecidos. varias web. Y hablaban de 50.000, pero Claro, bueno. es que tú imagínate el desespero, porque veía también en unas imágenes este fin de semana cómo no dejaban pasar a la zona zona cero, ¿no? A la Guaira. Y cómo la que en motos intentando pasar, unos antidisturbios impidiendo el paso, porque la gente está desesperada. Tú imagínate 30.000 A sus familias familiares. buscando a sus familiares. Y claro, cuando no había medios, porque otra de las cosas, no se entiende por qué el ejército venezolano tardó tanto en salir. Casi llegó la UME de España, española antes que ellos. Entonces, claro, Y han rescatado ya varios, ¿eh? La UME española ya ha rescatado varios. y después, claro, la gente, oye, yo si tengo a un familiar y está desaparecido, ¿no? Claro que me voy y levanto las piedras Claro, como sea. Como sea, hombre, si tiene un hijo ahí, a ver, Claro, si, es decir, a ver qué te va a decir un policía. Y eso ha sido, me parece una de las cosas fundamentales, el retraso en intervenir el ejército y después la falta de medios, que nos hemos empezado a ver las retroexcavadoras estas grandes y tal hasta el segundo tercer día, ¿no? Teniendo en cuenta una retroexcavadora con eso. No, eso no es que puedes tirarlo, nada más. Todos esos edificios... Eso es explorarlo y después tirarlo. con No, tantos todo eso, desaparecidos, una ¿no? vez que se vea que no hay nadie dentro, ya se tiran todos. Hombre, Por claro, eso que empieza ahí la no. reconstrucción, porque ahora viene la reconstrucción, que es lo más importante, porque ya la vida, por desgracia, de los muertos ya nada podemos hacer, más allá de aprender para futuro. Esto era no sé Andrés si esto fue ahora o Esta mañana, fue esta mañana en el Ayuntamiento de Arrecife ya estamos viendo a Jonathan de León y luego a la derecha, según mirábamos con camisa amarilla, a César Martínez como portavoz de algunos de los miembros que serán ahí de la Asociación de Venezolanos aquí en Lanzarote, que también es nutrida y muy activa y claro, sintiéndolo mucho también, ¿no? Hablando un poco de ese, para todo el mundo, lo que tú dijiste antes, para todo el mundo que quiera colaborar, el jueves y el viernes en la calle Bolivia está la sede de
de la Asociación de Venezolanos y van a aceptar alimentos, ropa, medicamentos, o sea que quien quiera colaborar, y lo que tú estabas diciendo, ya se está organizando cómo trasladar toda esa ayuda humanitaria. O sea que, yo también, no, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero si aquí a uno que quiere ayudar también, hay organizaciones, sé que ONG que están ya porque son gente que están ya allí sobre el terreno y que es muy necesario la ayuda económica, ¿no? Para que puedan mantener a esos voluntarios, pero que tienen que comer, tienen que, en fin, tienen que a esos voluntarios y a todos los supervivientes también. Y los supervivientes, hay que mantenerlos. Y los supervivientes también. Porque sí, no, pero esa gente, económicos habrán poco. Pero esa gente son precisamente las que ahora tienen que encargarse de todo, ¿sabes? El tema psicológico, ¿tú sabes cuántas familias hay ahora desestructuradas, no, rotas completamente? Aquí también hay ONGs que lo están llevando a cabo, porque yo ayer todos los medios de comunicación sí estaban haciendo el seguimiento, por ejemplo, a diferentes lugares donde hay concentraciones importantes de colectivos venezolanos. Sevilla, creo que había un centro logístico importante, Madrid, Valencia, pero aquí no lo había escuchado yo. Ya están ellos también, la gente de, bueno, César, el amigo César, que yo creo que aquí lo conocemos todos, también, pues, intentando organizar algo, ¿no? Bueno, vamos a ver, seguiremos con este tema, ¿no? Porque muchas veces después pasan 10 días, 15 días, desde que deja de salir en los medios de comunicación, todo el mundo se olvida y la desgracia se queda, y si no, que se lo pregunta a la gente de La Dana, a los del volcán de La Palma, en fin, todas estas catástrofes que han ocurrido en los últimos tiempos. Por cierto, que realmente me enteraba hoy por la mañana, falleció ayer Mariano García. Era el portero, bueno, para mí mítico, porque yo lo conocí cuando era muy niño. Él ahora tendría de tener 70 y tantos, 75, 76 años. 76 tenía 76 la edad, años. se la esquema. Sí, porque bueno, él nació en mi barrio, de toda su familia. Yo viví mi niñez en la calle Igualdad, que es la que está entre la calle Antigua José Antonio y, digamos, el en la de Estila, ¿no? Sí, en la de Estila, sí. Y él también, y bueno, él de hecho estuvo en la orientación marítima, que tuvo su oficina, por decirlo de alguna manera, que era oficina, vestuario, tenía de todo, que lo tenía enfrente al Instituto Viejo, ¿no? Al Instituto Agustín Espinosa. Y moría ayer, Andrés, después de pasar una larga enfermedad de un cáncer, ¿no? Pues sí, yo lo veía a través de redes sociales, una persona querida, muy asimilada y muy de las familias de aquí y de Arrecife. Yo a él lo recuerdo en el estadio. Yo creo que yo ya pillé una etapa más mayor y posterior a la que tú estás refiriendo. Yo creo que él, no sé si colaboraba también con la Unión Deportiva Lanzarote. Sí, tuvo algún tipo de colaboración. No sé si algún tipo de delegado o algo así. Delegado creo que llegó a ser, y en fin. Sí. Y bueno, un miembro de aquella época también, de cuando la creación de la Unión Deportiva Lanzarote, porque fue como la Unión Deportiva Las Palmas, la unión de varios clubes, los mejores jugadores se unieron y hay imágenes, ¿no? Ese fue Miguelito de la Hoja. Miguelito de la Hoja estaba con él, sí. Y aquí estamos viendo el equipo, que fue un equipo, yo recuerdo que cuando eso íbamos todos al fútbol, íbamos todos a Lanzarote, iba al fútbol. Ese estadio que ustedes ven, cuando empezó la Unión Deportiva Lanzarote, se llenaba. El Avendaño Porrúa, la ciudad deportiva en esa época. Se llenaba al completo, es decir, en partidos, me acuerdo yo, típico con la Unión, con Las Palmas no, con equipos de Gran Canaria y de Tenerife, eran míticos, y bueno, ahí estamos viendo a ese equipo desde Tony, desde la izquierda a la derecha, Tony Arbelo, que era muy buen central y cabeceaba estupendo y tiraba los penaltis de manera increíble. Mariano, el fallecido ahora, Grimón primero, ya no veo ya la distancia, pero debe ser Ernesto La Veleta, que era la que le decían que era un central lateral también. Luego vemos a Machín, jovencito, ¿no? Jovencito, ya empiezo a perder, bueno, estaba allí, vemos el que fue portero, sustituyó a él, que es el de la cafetería, hombre. A Rafael, que después fue el titular durante muchos años, bueno, y otra gente, Manolito, en fin, Aparicio creo que también está ahí, Aparicio primero, que era muy bueno, no sé si está Juan Cruz, y en fin, y otros más jugadores, que realmente Débora, unos jugadores que marcaron, después estaba Viera primero, Viera segundo, Aparicio segundo, eso ya fue un poco más tarde, pero que en los años 70 ese equipo nació precisamente porque se pusieron de acuerdo, que no era fácil, Andrés, todos los equipos que habían, para dar a sus mejores figuras. Ellos se descapitalizaban porque sus mejores figuras
se la daban para esa Unión Deportiva Lanzarote, que fue un proyecto de don Bernardo Trujillo, si no me equivoco, apoyado por Pepín Ramírez, el que era presidente del Cabildo en aquel entonces, para que Lanzarote tuviera un equipo de renombre que pudiera competir con ciertas garantías fuera de la isla, ¿no? Y efectivamente, el primer entrenador fue Antonio Collar, que en aquella época era un hombre muy conocido. El verdadero entrenador siempre fue Román Cabrera, porque Román Cabrera era el segundo, siempre estaba de segundo, pero siempre hacía de primero, porque destituían siempre al primero y se quedaba... Era el mismo Lowney del Madrid. Efectivamente, y de hecho yo creo que lo dirigió en 3, 4 etapas de la Unión Deportiva Lanzarote. Pedro, no sé si quieres, tú conocías a su familia, Sí, los conozco a todos, así que desde aquí mandarles un abrazo muy fuerte y lamentar la pérdida, ¿no? No, poco más. Pues nada, pues de aquí darle un fuerte abrazo a toda su familia, en este caso gente muy conocida de la isla de Lanzarote. Bueno, vamos a otro tema. En este caso fue ayer, Valentín, cuando llegaba el barco pesquero con 13 inmigrantes a bordo, 13 o 12, no me acuerdo ahora. Sí, 13 al final, 12, 13 más 1 eran los títulos de Ángel Nieto, pero no, 12. 12 inmigrantes a bordo, que llamó la atención por la forma de venir, pero no es la primera vez que roban un barco. No hace mucho. Inicialmente o presuntamente roban un barco en Agadir y se vienen para acá. Sí, bueno, llegó como a las 2 de la madrugada. Pero fue remolcado, más que... Sí, porque... a 70 millas, creo que de 70 millas son 130 kilómetros por lo menos, ¿no? Se quedó a la deriva, eso decía Emergencias de Lanzarote, que no sé si es así o directamente ya lo que querían es que le remolcara. Que lo remolcara, porque como estaba el tiempo estaba muy malo. Es verdad que como viene a favor de la marea, en este caso, pues siempre se le hace más leve la cosa. Ese es el barco, Andrés, en el que venían, que como ustedes ven, es un barco pesquero, pero que ya está en unas condiciones también... El que ardió, por ejemplo, en Órsola, era otro barco pesquero que habían, y después la última, nos robaron un remolcador o también uno igual de eso, pero ese llegó por su propia... Ese llegó, pero llegó a la punta del muelle. Sí, se atracó y todo. Eso fue justo hace un año, en junio del año pasado. Ese solo le faltaba que fuera... Hombre, pero lo que pasa es que en estos barcos llegan mucho mejor que no en los cayucos neumáticos. Llegar y registrarlo, darle el libro que tienen ellos y ponerlo a trabajar aquí. Solo le faltó el práctico que le ayudara a atracar. No, bueno, bromas aparte, porque realmente no estamos hablando de un tema muy serio, que es el de la inmigración. Esta gente corre en peligro. Pero es verdad, y yo lo que vengo diciendo es que no puede, lo vemos ya con normalidad, una cosa que no debe ser normal. No debe ser normal que lleguen aquí gente corriendo peligro, enriqueciéndose las mafias, porque cada vez las mafias se enriquecen más, porque cada vez cuesta más, como cada vez hay más controles, las mafias cobran más, según me cuentan. Y sometiéndose a las prácticas mafiosas de asesinatos, de violaciones que se producen en los mismos barcos que estamos viendo, que algunos se están jugando ahora. Sí. No, y en el camino también que salen, hay gente que sale del África subsahariana y llegan, recorren. Hay una película muy buena, muy recomendable, la vi el otro día, Yo Capitano, es italiana. Sí, Yo muy buena. ¿La viste? Yo la vi hace 2 años. Cómo refleja cómo dos chicos, adolescentes, quieren mejorar, y cómo dentro ya van viendo cómo se dejan, tiran a la gente por el medio del desierto, por el camino en las rutas marinas, si alguien cae y ni se le mira ni nada, y la verdad que es terrorífico, y pensar eso, lo que tú estás diciendo, no se puede, es muy duro, y la ruta del Atlántico es dura porque empieza desde abajo, y la verdad que esta situación es verdad, que claro, estos sí que vienen más salvaguardados por una embarcación ya más contundente, que tampoco es que sea muy allá, pero bueno, para traer a 12 personas para 12 personas mucho mejor que las pateras esas que vienen, porque este barco, no estoy viendo ahí de lejos, pero debe tener una eslora de... En fin, estoy hablando, pero 20, por hablar, de 12, 13 metros. No, 12, un velerito, ¿no? El barco que llegó el año pasado, recuerden que hubo bastante problemas, porque después vino como el armador de Marruecos, diciendo, oye, que me han robado el barco, etcétera, y no sé cómo judicialmente, cómo pues no, los han tratado como migrantes. Como inmigrantes, sí, y creo que han ido directamente, como eran 12, no han ido ni al CATE, creo que me decía el compañero Alberto que han ido directamente a extranjería, a Calabozo, sí, a donde van a ser distribuidos ahora para Gran Canaria. A otras gente. Vamos a ir a Enrique, que es el gerente, en este caso, del Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote. Empezaron a remolcar todas las averiguaciones y ya con Agadir había una denuncia de que habían robado un pesquero y esas personas eran migrantes de migración irregular.
Entonces esta persona estaba de las 10 de la mañana hasta casi las 2 de la mañana, que es cuando desembarcaron aquí, debido al mal tiempo que teníamos y lo lento que iba el Arnaí, y sobre todo arrastrando a un barco y con ellos dentro, porque ellos hasta que no llegaron aquí no los desembarcamos ya en tierra. A no tener la necesidad de llevarlos al CATE porque eran muy pocos, los llevaron al calabozo y hoy se estaba haciendo el expediente ya de expulsión y de traslado a Canarias y a la península directamente. Como fue de hace menos de un año en el tema de Órsola, que todavía tenemos ese delito medioambiental allí, que hubiera producido tanto medioambiental como humanitario. Bueno, ha quedado en eso, en una anécdota en ese sentido. Bueno, pues es lo que hay, por desgracia va a seguir la inmigración irregular y yo no me gusta normalizar lo que no debe ser normal y esto se deben que tomar medidas, sobre todo contra esas mafias que actúan de manera prácticamente sin ningún tipo de problemas, ¿no? Porque nunca se tiene noticia, muy poco, alguna vez se ha cogido algo. Lo comentábamos también esta mañana en la radio y ya está en vigor el Pacto Europeo de Inmigración en el Hierro. Porque las patrullas que han llegado a Lanzarote y uno al Hierro, con 80 y pico o 100 y pico migrantes. Pues a 85 hay una orden de deportación por parte del juez. Pero claro, ¿dónde los deportan? Claro. Ese es el problema. Claro. Y si no los deportan a sus países, la otra medida que se aprobó en el pacto antimigratorio es llevarlos a centros de retención en terceros países, que no sabemos todavía dónde están o si ya están construidos o no. Pero esa es la... Bueno, hoy hubo un consejo de administración en los centros turísticos, Andrés. Creo que ustedes han podido ver los resultados. Creo que dan 2 millones, casi 2 millones de beneficios netos. Es decir, una vez que se paga, me imagino, al canon, al cabildo, el propio canon, a los 3 ayuntamientos. Se liquida el presupuesto. Se liquida, a los trabajadores. Todavía le quedan 2 millones, una vez que pagan, evidentemente. Y con 17 millones de responsabilidad social corporativa, que es lo que... de inversión en eventos o actos. Sí, por eso, en lo que apoya los centros turísticos a diferentes iniciativas. Sí, toda esta iniciativa, es que prácticamente todas las iniciativas fuertes, importantes, que se celebran en Lanzarote, deportivas, culturales y de ocio, prácticamente unas más que otras, pero todas tienen el apoyo de los canos. Y con 11.000 visitantes menos, los 2 millones, 11.000 visitantes menos. O sea que el objetivo también que se pretendía con la subida también de tarifas y todo eso se está consiguiendo. 2 millones de beneficios, inversión en responsabilidad social corporativa y con menos visitantes. O sea que me parece bien. Además la presentación, han cambiado mucho la presentación de lo que ha sido el presupuesto del 2025, como muy clarito, ¿verdad, Pedro? ¿No lo has visto? Todo bien más o menos, lo estuve mirando. Está como muy bien presentado. Se entiende fácil. Sí. Yo de todas maneras sigo insistiendo que hay una dinámica que no es que venga de ahora, viene de antes también, de que está muy bien, porque yo creo que si no es por los centros turísticos que tienen una responsabilidad social con Lanzarote, no solo se trata, es decir, los centros turísticos no solo nacieron como algunos creen para pagarle a los trabajadores. No, se creó no solo por una atracción turística, se creó también para que tuvieran... Son centros de arte, cultura y turismo. Efectivamente. Y con un objetivo claro, que era ayudar a la sociedad conejera. A la sociedad conejera, evidentemente, hay que tener cuidado, lo primero que hay que asegurar son las nóminas de los trabajadores, eso siempre es lo primero de una empresa, y luego que dé beneficio para poder mantenerlo en el tiempo, ¿no? No, lo que digo que hay algunos que dicen, oye, esto te lo dicen con la boca chica, de gente que sabe de esto, que ahora estamos en las vacas gordas, es decir, el turismo ahora estamos mejor que nunca. Hay que tener cuidado y previsión. Deberían tener una taleguita para ir guardando un poco de dinero por si acaso. Y a lo mejor en vez de guardar 2, si guardas 4 o 5, tú vas guardando 5 millones al año y acumulas un montón de millones. No, para una época ruin puede escapar. Porque todos estos actos que 17 millones que da en gasto son muchos millones. Si deja de darlo, todo eso muere. Porque la mitad de esos actos no se podrían celebrar. No, y que esa es la responsabilidad social corporativa, pero después está el canon a los ayuntamientos donde están los centros turísticos y al cabildo, que realmente es a toda la isla. Y ahí creo que era como 7 millones y pico, lo que además ha aumentado en relación con el año pasado. Eso quiere decir que también en las entradas pues han conseguido, digamos, más ingresos, ¿no? Por cierto, que hay que tener cuidado en Lancelot Digital, digo para aquellos que lo estén leyendo, porque dice, a pesar de haber recibido 10.000 visitantes menos, un descenso del 0,3% con respecto a 2024, que en 2025 fueron 2.956.000. Son exagerados la gente de Lancelot. 2.900.000.
hay gente que las matemáticas nunca se le dieron muy bien. Los 2 billones ya es mucho, ¿no? No, pero es una buena noticia y sobre todo también muchas veces, yo que me crié en Las Palmas, en Gran Canaria, el modelo de Lanzarote es un modelo particular, eso no lo tiene nadie, no tiene nadie que repercuta en la sociedad unos ingresos que al final, porque César Manrique fue un visionario, empezó a hacerlo con la verdad, la connivencia de Pepín Ramírez y otros mandatarios, pero la verdad que es una fuente de ingresos interesante y está repartido de esa manera que al final cuando dice, pues oye, pues la cantidad de pruebas deportivas que luego se van a empresas de eventos, se van a colaboradores, se van a, no sé, restaurantes, renta cara, a todo y distribuye, o sea que... No, todos esos actos que se celebran están justificadísimos. Sí, tiene ahora el ROI, eso, los retornos esos de inversión, claro, y están demostrados. Por €1 casi 3 se genera, según tengo entendido. Sí. Pero es evidente, yo lo que digo, porque soy precavido, si yo tuviera una empresa de ese calibre, que esta, junto con INALSA, es una de las empresas públicas más importantes. Claro, con más trabajadores. Bueno, con más capital. es que creo que tiene... Yo creo que la más importante sigue siendo el Hospital General, para mí. Pero bueno, sí es claro, verdad, pero ahí eso- esto no, ya pero digo del se sale de Cabildo. categoría, pero del Digo del Cabildo Cabildo. probablemente Claro, son los el Cabildo centros son los dos. junto con INALSA ahora. Con INALSA. Y evidentemente, lo que digo es que hay que cuidarlo muy bien. Estamos hablando que son 350 trabajadores, por lo menos, lo que No, yo creo que están por encima ya de los 400. Ya están por encima, Yo creo pero que bueno, sí. pero fijo creo que son 350. Después ahí están los fijos. No, pero discontinuos. sí es que yo creo que la política que están llevando a cabo ahora es la correcta. Pero nada más que de ser, como lo que dices tú, yo en eso lo comparto al 100%. Pues a lo mejor ser un poco precavido y en vez de guardar 2 de esos beneficios, pues guardas 2 más 2, que no, tampoco hay que... Y eres comedido en alguna cosita, pero te guardas las espaldas de cara al futuro. De cara al futuro. Sobre todo porque, insisto, mantener cuando en épocas malas 350 trabajadores, cuando no hayan ingresos, tenemos que volver a llamar a Benjamín Perdomo. Y no creo yo que... O a Carlos Espino, que hizo un expediente de empleo temporal, que ahora pues estamos más acostumbrados por la pandemia, pero era la primera vez que lo escuchamos. Lo de Benjamín Perdomo lo digo de broma, Sí, lo digo de también. broma porque saben que en plena Y pandemia... yo también digo lo de Carlos Espino de broma, ¿eh? No digo que lo de Benjamín Perdomo lo digo para aquellos que no lo sepan, porque en plena pandemia era el gerente o el consejero delegado de los centros turísticos. Da beneficio. Y con los cerrados, los centros turísticos dio beneficio. Entonces había alguno que por ahí dice, oye, pues este tío hay que darle la medalla del Premio Nobel de Economía, porque lo que hay que hacer es con todas las empresas eso, cerrarlas y encima todos los trabajadores sin trabajar y encima ganamos dinero, ¿no? Pues eso lo logró el amigo Benjamín Perdomo. Es verdad que nadie sabe cómo lo hizo. Y sin meter los ERTES, porque todo el mundo metía para que España lo pagaran a todos. No. En el Cabildo le pagó el ni Cabildo. ERTE ni nada. Aquí todo pagando que... No, entre otras cosas, por ejemplo, lo del Cano al Cabildo no lo pagaba. No lo pagaba. Entre otras cosas, y así, hombre, ¿Para qué lo quería el Cabildo? Que tampoco hacían nada. así sí te salen las cuentas, si no le das al Cabildo el Cano, que es el que se lleva la mayor parte, pues imagínate. Bueno, la noche en blanco, Andrea. Noche en blanco no, la noche blanca. En blanco se quedaron algunos, pero la noche blanca... Muy bien, yo estuve por ahí. Yo la verdad que te estuve vi, un rato- no vi a Pedro. No fui. Complicado hubiera sido Te verme estaba sin ir, ¿eh? buscando. No fui. No, sí, muy bien. Yo nunca había estado, curiosamente, pero la gente que decía que otros años nunca ha había habido estado. más. ¿No? Pues No, me era co- la 14, ¿no? 14 ediciones. Es que a mí me cogió la crianza de mis hijos justo en el desarrollo de todo esto y hasta que no me Ahora separé te no están he vuelto resarciendo. al mercado, ¿sabes? Y la verdad que muy divertido, muy bien. Distintos escenarios para todos los gustos, había desde para los sectores de niños hasta... Tema de la moda, ¿no? A mí me llama Sí, mucho la tema de la atención moda, el desfile de body moda. painting, con comparsas, qué con bonito. parrandas. Luego, ahí estamos viendo las parrandas. Luego una parte, una esquinita en Clavijo y Fajardo, es la placita esa, ¿no? La de- Unos tributos así tipo Extremoduro, Sí. muy Sí, simpáticos. ahí para estuve nuestra yo época. en los tributos. sí. Muy En la bien. zona de la plaza de San Los Miguel, Lola. Bueno, estuve la en de las los tres Leones. y también estaba la chica que ganó el concurso, Sí, la del Go Ah, Talent. verdad, me dijeron que tú estabas allí Sí. y luego no te vi. Sí. Estabas ahí comiendo, ya sé ¿cómo dónde, se me lo llama? dijo Eño, ya me lo dijo. Ah, no, sí te vi. Sí me Sí nos viste, vimos, hombre, joder. No, Sí nos venga, vimos. saquen los rosquitos Es estos de... verdad. ¿Cómo estaban? Ibas algunos? bien acompañado, es verdad. ¿Cómo estaban algunos? Es verdad. No, pues sí, la verdad es que... mira, yo he ido a Cristina Ramos. Cristina Ramos. He ido a casi todas las ediciones, creo que he fallado 2 o 3. Y puedo decir que había aflojado un poco en el último En años año. anteriores, Sí, sí. habían aflojado ya, que no estaba mal, porque oye, uno estaba más cómodo. Pero es que se habían centrado, según ellos Y también mismos el frío, criticaron, no, pero ellos decían
que se había convertido más en una noche blanca de Sí, fiesta, de fiesta. que no el espíritu que creo que en esta edición Se ha recuperado por un lo poco. menos se intentó recuperar, que es lo que tiene que hacer. Y no es que hubiera, había mucha menos gente que cuando lo hacía Osvaldo, porque hay que reconocer que al principio aquello fue Una locura. una locura, pero fue una locura total. O sea, que estaba hasta las 4 de la mañana, 4:30 la gente. Ahora ya no, ahora ya creo que a las 2 se cierra todo el kiosco, ¿no? Yo Sí, me a las fui 2, a antes las para 2. ver a España. Nosotros nos fuimos y pude conseguir un taxi. Conseguí el Funcionó. milagro y conseguí Fue un un taxi. milagro, ¿eh? Y sí, y Te lo habrá también es puesto- verdad te lo que habrá no puesto- esperé a te que lo habrá terminaran los guardado Eño. conciertos. Claro. ¿Sabes? Estaba actuando todavía los Lolos y Bueno, dijimos, vámonos ya. aquí nos dijo la alcaldesa que además había guaguas cada Media hora. Cada media hora prácticamente y A hasta las 3 de la partir- sí, mañana sí, incluso. desde las 12. Había creo. una hora de cortesía, de 2 a 3, a 3, claro. para ir despejando Hombre, todo claro. el pueblo. Tampoco Ya es les bu- digo, tampoco es yo bueno no fui que a la se vaya Noche tú. Blanca, pero sí estuve en la villa el sábado por la mañana. Era impresionante ver ¿Todo la villa recogido? limpia, todo limpio. No, algún escenario estaba montado, pero lo demás estaba todo absolutamente limpio. Increíble. No, la verdad que han hecho un gran trabajo el Ayuntamiento de Teguise, y que cuando las cosas se hacen bien hay que agradecérselo, en este caso a todo el equipo que dirige la alcaldesa, Olivia Duque. Olivia Duque. Y no es por nada, pero si hay que nombrar a un concejal, todos trabajaron, pero hay uno especialmente que hay que reconocerlo, que lo vive, que es el amigo Eño Robaina, que es concejal para todo. Bueno, me están diciendo que nos tenemos que ir ya porque se nos ha acabado el tiempo y está esperando nuestro invitado y la publicidad. Soy el genio de los deseos y te traigo unas ofertas espectaculares. Solo hasta el 7 de julio calamar sahariano a 13,99 y añojo nacional a 15,89. Con estas ofertas nos hemos esmerado y Perdino, los mejores precios de Canarias. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la cultura, pero hablar sobre todo y también para que la gente se sienta orgulloso de que un lazaroteño, Sebensuí Rodríguez Álvarez, pues es miembro de la Academia Canaria de la Lengua. Muy buenas tardes. don Buenas tardes, Sebensuí, Jorge. ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por esta invitación. Sabes que siempre es un placer compartir un ratito de charla, de alegueteo. Bueno, la verdad es que no sé si tú siempre se dice estas cosas, ¿te esperabas, la verdad? Porque yo la verdad es que no, mira que yo te tengo mucho cariño, aprecio y además valoro mucho el trabajo que has realizado en todas tus facetas, pero no sabía que estabas ahí en la puerta de entrar, ¿no? Y finalmente lo has conseguido. Según me han dicho algunos, ya llevabas tiempo en la puerta, por lo visto. Bueno, en realidad el nombramiento fue en diciembre del 2024. Ah. Lo que pasa es que, bueno, en diciembre de 2024 fue el momento en el que se hizo la votación de los Vale. académicos, que son los que eligen, pero después generalmente se suele dar un año para leer el discurso, hacer lo que se llama la toma de posesión, aunque se retrasó un poquito porque, bueno, pues estábamos 4 personas que habíamos entrado en fecha más o menos cercana y se quiso hacer, bueno, pues el de los 4 todos Pero juntos. no habías dicho tú nada, ¿no? ¿O sí? Yo no me había enterado. Bueno, supongo que habrá que esperar a que sea la academia la que se pronuncie, ¿no? Para Bueno, decirlo. lo cierto es que, entre otras cosas, era autor de una veintena de artículos académicos sobre el español hablado en Canarias, que es una... Porque tú eres filólogo, ¿no? Yo soy filólogo. Eres filólogo, y en este caso, bueno, ha hecho una veintena de artículos, porque aquí hay una especie de confusión, o todavía algunos creen que los canarios tenemos una lengua. No tenemos una lengua, evidentemente, la lengua nuestra es la lengua española, es un, digamos, en este caso, un dialecto, ¿se puede decir? Sí, efectivamente, un dialecto, una modalidad de habla. Lo que pasa es que a veces el concepto dialecto mucha gente lo rechaza, porque probablemente hubo una época en la que el concepto, esa palabra en el lenguaje coloquial, es decir, fuera de lo que es la filología, pues a lo mejor se usó con unos términos un tanto negativos, peyorativos, no solamente en Canarias, sino en muchísimos sitios, y por eso a veces hay quien lo rechaza. Pero es dialecto, es modalidad de habla, y una cuestión básica y fundamental que muchas veces obviamos es que todos los hablantes del español, somos hablantes dialectales. Tan dialectal somos tú y yo
como hablantes del español de Lanzarote, como dialectal es un hablante del español de Madrid, como dialectal es un hablante del español de Zaragoza o de Valladolid. Y ya esto ahora no tiene mucha razón de ser, ¿no? O de decir. Pero es que antiguamente, y aquí estamos viendo la prueba de todo lo contrario, se tenía sobre todo desde Madrid, desde la península, que los canarios hablábamos mal, ¿no? Había como esa percepción. Te estamos viendo a ti y evidentemente, pues no. Pero es como el chiste de Manolo Vieira, ¿no? Claro. Es que te encontraste al tonto, ¿no? Y con toda la gente que había te encontraste a Mamerto el torto, decía aquel hombre. Claro, pero bueno, al final eso son cuestiones que entran dentro del terreno de lo que llamamos los prejuicios, que son dignos de estudio por parte de la psicología social o de la psicolingüística. Pero si entramos dentro del terreno de la filología, no hay absolutamente ninguna razón para creer que una modalidad de habla o que un dialecto es superior o inferior a otro, como no hay razones para creer que una lengua es mejor o peor que otra. Lo que hay, insisto, son prejuicios. Y muchas veces, por cierto, los prejuicios hacia las modalidades de habla son prejuicios también hacia los propios hablantes, que daría para hablar largo y tendido de por qué a lo mejor en Canarias o por qué en Andalucía los prejuicios que hay hacia andaluces o canarios se traducen en prejuicios hacia su modalidad de habla. Una lengua, al final, lo que llamamos lengua española, no es más que vamos a decir, la abstracción, es decir, el sonar conjunto de todos sus hablantes. Yo siempre lo comparo, para que se me entienda, con una orquesta. Cuando uno está escuchando una orquesta, uno está oyendo una melodía. ¿Y qué es la melodía? El sonar conjunto de todos los instrumentos. Estamos oyendo al mismo tiempo el violín, la viola, el violonchelo, el trombón, la trompeta, el arpa, si la hubiese en la orquesta. Y ese sonar conjunto es lo que llamamos la melodía. ¿Tiene sentido decir si es mejor el violín o si es mejor el violonchelo? No digo si toca mejor el violinista o el violonchelo, sino que si es mejor el violín o el violonchelo. No tiene absolutamente ningún sentido. Yo te decía esto porque, y eso ya dejo a mis compañeros, y a nosotros nos molestaba mucho, pero en aquella época los que estudiábamos fuera de Lanzarote, en este caso cuando éramos muy jóvenes, había gente que rápidamente se le pegaba el acento, digamos, castellano más castellano, es decir, y venían hablando con la Z. Con la Z, no decían ustedes, decían vosotros, todo este tipo de cosas. Y yo creo que esto era entre la ignorancia y complejo, me da a mí. Bueno, es cierto que hay algunas investigaciones psicolingüísticas que dicen que hay gente con un oído musical que se le pega, un poquillo. La entonación. No, yo no lo debo tener. La entonación yo tampoco. Y mira que en su momento canté en un coro y tal, pero ese oído musical como para que se me pegue la entonación, no. Pero fíjate que tú me estás hablando de otra cosa, me estás hablando de pronunciar la Z o me estás hablando de incorporar el pronombre vosotros, que son cosas que exigen un esfuerzo, porque estás añadiendo una cosa donde no la tienes, y que estás teniendo que hacer un esfuerzo articulatorio para pronunciar un sonido que desde luego no te va a salir de manera natural, como puede ser la Z, y porque de la Z tienes conocimiento, pero hay otros sonidos que tampoco pronunciamos, como la distinción entre E y E. Lo que pasa es que ahí no tenemos conciencia. Ahí entra en juego un concepto que se llama el de la inseguridad lingüística. Es decir, cuando tú a lo mejor te sientes, no es un concepto que me haya inventado yo, es decir, estás sentado en la sociolingüística, cuando a lo mejor de manera consciente o inconsciente consideras que tu modalidad de habla no es probablemente la más prestigiosa, pues intentas imitar lo que consideras que es prestigio. Pero volvemos de nuevo a lo mismo. Si me preguntas como filólogo, no hay razones para pensar que una modalidad de habla es mejor o peor. Hablar bien o hablar mal una lengua no es una cuestión de geografía. En todo caso será una cuestión de cultura. Pedrito. Bueno, también supongo yo que tendrá mucho que ver la falta de a ver, ¿cómo diría yo?, de amor propio, con respecto a la defensa, ¿no?, de tus costumbres o de tu forma de hablar, digo, por el tema de la falta de personalidad, que desde mi punto de vista sí se tiene muchas veces. Si te vas 3 meses o 3 días a la península y vienes hablando con la Z, o etcétera, etcétera. Primero, Sebensui, me gustaría felicitarte, porque creo que es algo que tiene mucho mérito, y que nos explicaras en qué consiste tu labor como miembro colaborador de la Academia de la Letra Canaria, de la Lengua Canaria. Efectivamente, mira, dentro de la Academia hay, bueno, muchos grupos, pero hay 2 grandes grupos, 2 grandes comisiones, que como así se llaman. Una se llama Comisión de Lexicografía. Lexicografía es la disciplina encargada de la elaboración de diccionarios.
En ese sentido, la Academia Canaria de la Lengua tiene desde hace muchísimos años, casi que desde sus orígenes, tiene lo que se llama el Diccionario Básico de Canarismo. Los diccionarios básicos, como su nombre indica, son esos, diccionarios bastante básicos que se editan además pues, con una finalidad casi que escolar, es decir, para que en escuelas o incluso en medios de comunicación se tenga pues una referencia no solamente a la que ir a buscar el significado de determinadas palabras, sino también incluso hasta de ir a buscar cómo fijar la ortografía de diversas palabras, ¿no? Es decir, que quieras escribir cabozo y no sepas si se escribe con Z o con S, entonces ahí tienes una norma fijada que no está fijada al azar, sino con criterios de uso, criterios etimológicos. Bueno, pues la Academia tiene desde hace muchos años eso, el Diccionario Básico de Canarismo. Y desde hace bastante tiempo se está trabajando en lo que se va a llamar Diccionario General de Canarismo. Tiene aproximadamente, a día de hoy, unos 12.000, casi 13.000 entradas, que no son pocas. Entonces, lo que hacemos también los miembros colaboradores es ayudar a los académicos de número a revisar esas entradas, pues porque hemos hecho, ya no solamente por nuestra propia intuición como hablantes del español de Lanzarote, que es una persona de una edad determinada y tal, sino como investigador de esta modalidad, ver si esas definiciones se adaptan a lo que conocemos como propio de esta modalidad, o por ejemplo algo tan sencillo como ver si esa palabra es de uso frecuente o no aquí en Lanzarote. Ahora mismo puedes buscarte el Diccionario Básico de Canarismo, ver una definición y cuando no hay marca ninguna se entiende que es de uso común en toda Canarias, pero luego hay algunas que te dice que es de La Palma, que es de Fuerteventura, que es de Lanzarote, y a veces te encuentras una palabra que tú dices, caramba, no sabría ahora, la verdad, decirte un ejemplo en concreto, pero te ves palabras que dices, pero si esta también es de uso en Lanzarote. Bueno, pues las encuestas dialectales que se hicieron en aquel momento no lo recogieron. Esa es una de las cosas que podemos hacer también los miembros colaboradores. Y luego está la Comisión de Literatura, que es en la que yo pues probablemente más trabaje. La Academia viene también desde hace muchos años trabajando en un proyecto que se llama Archipiélago de las Letras, y a mí lo que me gustaría es darle lugar a escritores y escritoras de Lanzarote en ese archipiélago de las letras. Y bueno, luego hay muchísimos más proyectos. Si en algún momento tienen la oportunidad de entrevistar a Nacho, seguramente él les contará pues, lo del archivo sonoro del español de Canarias, que él mismo ha hecho, bueno, con su trayectoria como caminante y de conocer a muchas personas, ha hecho muchísimas grabaciones de personas mayores para, bueno, están volcadas ya en la red, una parte importante, que nos permite no solamente conocer el contenido de esas entrevistas a nivel etnográfico, porque hablan de determinadas profesiones, muchas de ellas ya perdidas, ¿no? Vinculadas a la marinería o vinculadas a la agricultura, sino también conocer muchas palabras y muchos rasgos fonéticos y gramaticales que después habrá que analizar. Hay trabajo por delante. Semensu, felicidades, antes que nada. Que yo soy un defensor del dialecto canario. Estaba pensando en que me gustó mucho, por ejemplo, como canario, el vídeo que hizo el Cabildo de Gran Canaria con el ustedes. Me pareció que en vez del vosotros, me pareció que estaba muy bien y tal. Pero estaba pensando que estamos como en un momento en el que, o sea, estamos sacando el amor propio de nuestra forma de hablar canaria. Estaba recordando que Panza de Burro, de Andrea Abreu, el libro, el de Ana Corujo, han cantado bingo, pero después cantantes como Quevedo, Cruz Cafuné, que incluso hay un estudio de una profesora de la Universidad de La Laguna precisamente en relación con la utilización de canarismo, por decirlo de alguna forma, en la música urbana actual. Entonces me da la sensación de que ya no tenemos ese complejo de decir, oye, pues mira cómo hablan los canarios, no sé qué, sino que estamos, digamos, utilizando, al contrario de lo que parece que después en las escuelas, ¿no? Porque en las escuelas parece que los niños, por otro lado, utilizan también el vosotros. Eso es otra pregunta que después quiero hacerle, pero yo creo que es muy interesante la primera que hiciste. Y una cosa tiene que ver con la otra, claro. Tiene que ver con la otra porque se retroalimentan. Mira, hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Una palabra como chinijo, o una palabra como gofio, o una palabra como guagua, y estoy citando palabras pues, que son, digamos, muy emblemáticas del español de Canarias, son palabras del español. Es decir, tan propia del español es la palabra chinijo como es la palabra niño. Tan propio del español, de la lengua española, es la palabra guagua como la palabra autobús. Claro. Otra cosa es que tenga una marcación geográfica distinta, es decir, que esté restringido a una zona de habla
frente a otras. Si te fijas, ahí hay un comentario que suelo hacer. Antes no me gustaba hacerlo porque había quien lo malinterpretaba, pero yo creo que es conveniente. Antes escuchábamos siempre, me refiero en la escena pública, en el artisteo, porque me has hablado de las artes, escuchábamos el español de Canarias única y exclusivamente en humoristas. Eso era bueno. Y teníamos ejemplos como el de Manolo Vieira, ¿no? Que además hacía con su humor manera de reivindicar, pero también había, y lo siento, pero es una opinión personal, había también algunos humoristas que terminaban haciendo caricatura de nuestra propia forma de hablar, de tanto que la usaban, la choteaban y la caricaturizaban. Pero la cuestión es que se transmitía la idea de que el español de Canarias solamente era válido para ese tipo de contextos, es decir, para causar la risa, para causar el humor, como esa palabra maldicha. Ya nos estamos encontrando con algo distinto. Nos estamos encontrando con obras como la de Ana Corujo, que nombraba anteriormente y que yo repito porque además es lanzaroteña, o, por ejemplo, en la música como la de Quevedo, que después evidentemente a ti te podrá gustar o no el estilo de Quevedo, te podrá gustar o no la literatura que hace Lana, pero no podemos dejar de reconocer que son dos nombres que están triunfando. Que la Ana Corujo estamos hablando de que ha vendido más de 20.000, si no ya 30.000 ejemplares en toda España. Y estamos hablando de Quevedo, que insisto, independientemente de que te guste o no te guste ese tipo de música, claro, pero vendió 60.000 entradas en un cuartito de hora en Madrid y Barcelona. Y ahí está usando nuestras palabras, es decir, está usando la modalidad de habla que es la suya propia. Porque es que no está impostando nada, no está fingiendo nada. Está simplemente hablando como él habla. Y esa forma de hacer las cosas, que sí que es novedosa, yo creo que nos sacude un par de complejos de encima. Uno puede, evidentemente, hablar como canario en cualquier momento. Si después tienes que hacer una aclaración de lo que significa una palabra, la haces. Pero nos quita complejos de encima, que sí era una de las cosas que evidentemente coincido, que teníamos y seguimos teniendo. Y ahí empato con lo siguiente que me decía. Yo también soy profesor de lengua castellana. Es lo que te iba a preguntar yo, tenía una pregunta relacionada con eso porque es un poco lo que quería decir también Valentín. Y el tema es si se está perdiendo un poco también en nuestras clases, en nuestra escuela, el español de Canarias. ¿Se está perdiendo? Eso es difícil de determinar, al final... Digo porque hay muchos profesores que evidentemente ellos vienen de otra geografía, de España, y hablan de otra manera, pero no ni bien ni mal, sino simplemente que hablan de otra manera y no pueden impostar y se van a poner a hablar canario. Vamos. No, ni lo pretendo, porque yo no pretendería que un profesor que llega de la península deje de usar el vosotros y empiece a usar el ustedes. No lo pretendo, si quiere puede hacerlo y sería un gesto de acomodación lingüística que se llama, pero yo no lo pretendo, porque al fin y al cabo esa persona se tiene que expresar con la misma naturalidad con la que me expreso yo. Y esa persona tiene que tener la libertad de expresarse en su español vallisoletano o en su español obetense, vaya usted a saber de dónde viene, como yo la tengo. Lo que sí me preocupa es otra cosa, y es esa especie de lo que se llama una especie de diglosia, y es tener a un alumno que está aquí sentado, o por ejemplo, yo podría estar ahí fuera hablando contigo en absoluta confianza y decir ustedes, y lo que sería llamativo es que después me viniera aquí a este contexto que es formal y empezar a decir el vosotros, ¿no? Lo que se conoce a veces como una especie de diglosia, ¿no? Es decir, de cambio de registro, y eso sí me preocupa, porque detrás de eso hay una idea prejuiciosa que es pensar que en contextos formales, hablar fino, hablar culto o hablar formal, es adoptar una forma de habla distinta a la tuya. Ahí volvemos de nuevo al concepto de inseguridad lingüística. Además es gracioso. Yo cuando en el aula me encuentro con casos de ese tipo, siempre, evidentemente yo no me lanzo a la yugular, aunque me pudieran dar ganas, no me lanzo a la yugular, pero sí invito al alumno o a la alumna a reflexionar de por qué ha hecho eso. Y primero le pregunto de dónde procede, porque a lo mejor puede ser que el chico sea de madre canaria y padre peninsular y le convivan las dos normas. Pero cuando yo sé precisamente que es canario, digo, ¿por qué ahora de repente has dicho vosotros? Es que me suena que te suena qué. Entonces hay que explicarle lo que he intentado decir en varias ocasiones, que el español de Canarias es absolutamente legítimo, que no necesitamos imitar otra norma. Y un detalle curioso, y es decirle, ¿tú te has dado cuenta de lo que significa vosotros?
¿Tú te has dado cuenta de que el vosotros es un tuteo en plural? Que cuando tú estás diciendo vosotros, estás tuteando, y que en este contexto de formalidad, además, ¿no lo habían pensado nunca? No. En este claro, ahora... usar vosotros es lo mismo que decir tú. Claro. Vosotros es el plural de tú. Es la forma de cortesía, de confianza e incluso a veces de informalidad. Y es decir, usted es de respeto. Claro, es que, de hecho, encima en este contexto, lo que tendría que haber usado, lo que usaría un hablante distinguidor en este contexto, habría sido usted, es decir, que doblemente mal. Sí, pero cuando yo estaba en la península estudiando periodismo y hablaba normal, el canario que hablamos, y a ellos les sonaba algo, lo de ustedes, cada vez que les decía, no, usted, les sonaba muy, estoy hablando del año 77, 78, ¿no? Pero no me ha contestado la pregunta. Sí. ¿Cree que se está perdiendo o no se está perdiendo? ¿O las nuevas generaciones, Yo creo que por el no contrario? necesariamente se tiene que estar perdiendo. Lo que pasa es que hay una evolución de la lengua, y eso es evidente. Y hay muchas palabras que claro que se han perdido, pero se han perdido muchas palabras porque se ha perdido el referente. Es decir, si ahora cogemos ese diccionario de 13.000 palabras, nos vamos a encontrar palabras que hacen referencia a expresiones que tienen que ver, expresiones o realidades que tienen que ver con el mundo del mar o que en el mundo de la agricultura que ya han desaparecido. Mi padre, por ejemplo, sigue diciendo todavía coger una embosada. ¿Quién usa hoy en día la palabra embosada? Básicamente nadie. ¿Por qué? Porque es que además cuesta hasta definir lo que es una embosada, porque no es un puño, es abracar, ¿no?, con las dos manos lo que te cabe en dos manos, es decir, es una unidad de medida. La abracada o embosada es una unidad de medida, pero es que eso ya no se usa, entonces es lógico que haya palabras que se vayan perdiendo. Y que se pierdan palabras porque desaparece el referente y ahí queden testimoniadas en trabajos de investigación, en notas lingüísticas, en diccionarios, pues bueno, es que es la propia naturaleza. Si no fuese así, seguiríamos hablando latín. Lo que me preocupa no es que se pierdan palabras porque desaparezca el referente. Lo que me preocupa es que tú dejes de usar una palabra porque la consideres inferior, porque la consideres poco prestigiada por pertenecer a una modalidad de habla distinta. Una cosa es que la palabra desaparezca porque desaparece el referente y otra cosa es que la palabra desaparezca humillada. Efectivamente. A mí me gustaría no cambiar de tema, porque creo que también tiene mucho que ver, pero sí recordar, la última vez que estuviste aquí fue para resaltar y recordar y en honor a la figura de Félix Hormiga. Vale. El jueves pasado se le entregó el cangrejo de honor en torno a la cultura canaria. Cangrejo de oro, creo. Y Sí. Cangrejo de oro en honor a la cultura canaria, y también Arrecife también lo ha nombrado o ha propuesto el nombramiento, todavía no está nombrado, pero creo que ha propuesto el nombramiento y ha aprobado también como hijo predilecto de Arrecife. ¿Qué te parece? Me parece que es una decisión tremendamente acertada. De hecho, no lo había dicho, pero mi discurso de ingreso en la Academia Canaria estuvo dedicado a Félix. Básicamente, bueno, por varias razones. Una cuestión de afecto personal, porque es evidente que yo lo tenía, como lo tenía mucha gente en Lanzarote, y también porque a Félix se lo llegó a proponer como académico de honor de la Academia Canaria de la Lengua. Lo que pasa es que justo en el momento en el que se empezó a tramitar el expediente para nombrarlo miembro de honor de la Academia, es decir, creo que lo comentaba antes, ¿no?, que aparte de los académicos de número y colaboradores, hay miembros de honor y personas destacadas de las letras o de las artes o de las ciencias de Canarias. Y bueno, pues evidentemente a Félix le llegó la enfermedad, eso supuso un impasse y al final el desenlace hizo que ese expediente nunca se llegara a resolver. Y mi discurso giró en torno a dos cosas. Primero, una semblanza no del propio Félix, sino de su obra, hablando del valor que tenía su obra, de cómo rescataba precisamente el pasado y de cómo lo hacía sin nostalgia. Porque en Félix, siempre, en la obra de Félix Hormiga, claro que hay un montón, es decir, es que es un trabajo incluso hasta de valor etnográfico. Hablo de libros como El rabo del ciclón, que nos permite entender una época de marinería ya desaparecida en nuestro viejo puerto del Arrecife. Pero no hay una nostalgia de decir cualquier tiempo pasado fue mejor. Félix decía cualquier tiempo pasado fue, puntos suspensivos, pasado. Pero sí que nos recuerda exactamente de dónde venimos, como manera de ayudarnos a entender exactamente quiénes somos. Más o menos sobre esa idea pivotó el discurso y luego la terminé comentando que tengo ahora el honor y la responsabilidad de editar una antología de su obra
Y frente a lo que se solía hacer, o lo que hicieron editores anteriores, que es que los canarismos los ponían en letra cursiva, en esa antología que va a salir publicada pues de aquí a unos meses, yo los canarismos los meto en letra redonda. La cursiva es, para quien no lo sepa, esa letra inclinadita, y las redondas vamos a llamarla la letra normal. Básicamente porque si lo que estamos diciendo es que los canarismos son palabras como cualquier otra, ¿por qué las marcas en cursiva? Como si fueran un exotismo. Los personajes de Félix hablan como hablan porque son de donde son. Entonces sus palabras tienen que estar como están, sin ningún tipo de marcación. Y si hace falta alguna aclaración del significado, siempre se podrá poner un glosario al final. Pero no tienes por qué ponerla en cursiva como si fuera una rareza, ¿no? Igual que Félix nunca trató su pasado o trató su identidad como si fuera una rareza. Venga, última pregunta, Valentín. Sí, Sevensui, y una cosa, la Academia Canaria de la Lengua es como, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española. Me refiero a que todos los años, sabes que incorporan algunas palabras, no sé qué, que se adecúan un poco pues, a los nuevos, digamos, a las redes sociales, por ejemplo, etcétera, etcétera. No, porque estaba pensando que los dialectos, las lenguas, etcétera, etcétera. Son organismos vivos. Sí, y si no los practicas, mueren, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente, yo qué sé, yo a lo mejor a mis hijos le dice gaveta y sí que sabe lo que es gaveta, pero a lo mejor dentro de un par de años le dice a alguien, no, la gaveta, no, el ropero y tal, y ya te dicen, no, armario, cajón, cosas de ese, y se va perdiendo la gaveta, por poner un ejemplo así más tópico, ¿no? Quiero decir, se pueden incorporar nuevas palabras que utilicemos, nuevos canarismos que estemos utilizando ahora. Sería irremediable no hacerlo. Básicamente por lo mismo que decía antes, las lenguas son lenguas vivas. Son siempre, o sea, son lenguas vivas. Las lenguas son organismos vivos. Y evidentemente, de la misma manera que pueden morir algunas palabras, pueden surgir otras nuevas. Lo que pasa es que para eso siempre hay que... Se da una paradoja, y con la academia lo vemos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la academia, la Real Academia Española, la RAE, es muy prescriptivista, ¿vale? Es prescriptiva. ¿Qué quiere decir eso? Que te dice qué palabras sí y qué palabras no. Y se da una paradoja. Hay un ejemplo que a mí me encanta poner siempre, que es el de los SMS. Cuando surgieron los SMS, tiempo a, la academia, la RAE, estoy hablando, prohibía, proscribía que se usara precisamente SMS y decía que no, que había que usar mensajes de texto enviado por dispositivos móviles. Mira, váyase usted, ¿quién va a decir eso? La cuestión es que en una de las últimas reformas o actualizaciones, mejor dicho, que hizo la Real Academia de su diccionario, aparece ya la palabra SMS. Claro, cuando ya nadie manda SMS, porque ahora todos mandamos WhatsApp. Es decir, la Real Academia siempre va por detrás del uso, pero porque tiene una peculiaridad, que es ser prescriptiva, que es ser normativa. La Academia Canaria de la Lengua no pretende necesariamente ser prescriptiva, ser normativa, pretende ser descriptiva, pretende describir cuál es nuestra modalidad de habla y evidentemente por el camino hay un paso que no se puede perder, que es dignificarla. Pero muy importante lo que voy a decir, no se trata de dignificar la modalidad de habla canaria por una cuestión ideológica o por una cuestión identitaria, que también, y yo lo puedo hacer a título personal, pues porque por ahí va mi ideología o porque por ahí va mi forma de ser, sino que se trata de prestigiarla desde un punto de vista académico. Es que vuelvo y repito, y lo he dicho varias veces, y me encanta repetirlo, como filólogo, desde un punto de vista académico, filológico, no hay razones para pensar que una modalidad de habla es inferior a otra. Y eso es la idea que nos tiene que quedar fijadas. Cualquier otra consideración responde a prejuicios lingüísticos y añado, detrás de los que muchas veces hay prejuicios hacia los propios hablantes. Pues Sevensui Rodríguez, la verdad que estamos muy contentos de tenerte aquí, de que nos haya dado esta clase máster, este máster de filología y de lengua canaria, o en este caso del español hablado en Canarias. Muy buenas tardes. Nada, muchas gracias a ustedes. ustedes. Muchas gracias y espero que sigas trabajando. Ahora mismo, ¿sigues en la universidad a distancia o ya no? Sí, claro, sigo siendo profesor de secundaria, sigo trabajando que en también te dieron otro cangrejo, que tienes más cangrejos tú que... Y sigo como profesor de secundaria, evidentemente, y también pues en la UNED como tutor.
En el caso de Sebenzú y los cangrejos no caminan para atrás, caminan hacia adelante. Valentín, muchas gracias. Saludos, también Venga, hasta otro día. a Pedro, y nosotros no es una amenaza, mañana a la misma hora. Buenas tardes.